Hebreos capítulo 6. Ahora estamos en el siguiente pilar. Hebreos 6, versículos 1 y 2 son nuestras escrituras fundamentales. Por lo tanto, dejando las discusiones de los principios elementales de Cristo, sigamos adelante hacia la perfección sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Eso lo cubrimos las últimas 2 semanas. Aquí está el siguiente. De la doctrina de los bautismos. De la doctrina de los bautismos. Y entonces, lo primero que es significativo es que, si te fijas, bautismos está en plural. No es la doctrina del bautismo, sino la doctrina de los bautismos. Lo cual nos sugiere que hay varios bautismos que necesitamos entender como creyentes. Ahora, si vas a tu hoja de notas, por eso este tema es tan importante para la iglesia primitiva y para nosotros. El tema es importante. Este es el primer punto de tu hoja de notas, porque queremos tener la capacidad de distinguir entre lo que salva y lo que demuestra la salvación. Y tenemos que entender que hay ciertas cosas que no nos salvan. El bautismo. Mira a tu vecino y dile, el bautismo no te salva. Esto es muy importante porque si tú, el bautismo, nosotros, la iglesia primitiva. El autor de Hebreos quería que la iglesia primitiva entendiera que hay ciertos símbolos y elementos de la fe. Que la salvación no viene por obras. No viene por algo que hacemos. Ahora voy a decir algo varias veces hoy, porque quiero que nos aferremos a esto. La salvación, el bautismo no me salva, pero cuando soy salvo, sí me cambia. Y una de las formas en que me cambia es que me abre para conformarme a lo que Dios me está llamando a hacer. Lo que significa que si soy salvo y le estoy diciendo que no a lo que Él me está diciendo que haga, necesito evaluar si realmente soy salvo o no. Voy a llegar a eso al final de la enseñanza de hoy, pero quiero que entendamos la diferencia. Si vas a Hebreos, quédate en Hebreos, el libro de Hebreos, y mira el capítulo 9 rápidamente y observa el versículo 10. Si vemos Hebreos capítulo 9, versículo 10, encontramos aquí que en el versículo 10 se refiere solo a comidas y bebidas. Fíjate en lo que dice. Diversos lavamientos y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reforma. Así que aquí tenemos otra referencia a la pluralidad del bautismo. Entonces, el autor de Hebreos entendía que su audiencia, esta audiencia temprana a la que él escribía, comprendía elementos de los lavamientos ceremoniales. Así que ahora vamos a profundizar y hablar de por qué esto es importante. Ahora, recuerda, no necesito ser bautizado para ser salvo. Te voy a dar un par de referencias rápidamente. El ladrón en la cruz, Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No había piscina de bautismo. Curiosamente, si estudiamos Juan capítulo 4, Jesús mismo nunca bautizó. Así que si lo estudias, aprendemos que Jesús no bautizaba. Si vemos en 1 Corintios capítulo 1, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el versículo 14, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así que vemos una y otra vez referencias en las escrituras de que no es necesario para nuestra salvación. Por eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son estos múltiples bautismos? Quiero darnos 3 categorías. Quiero dedicarle mucho tiempo a una en particular y luego, si el tiempo me lo permite, quiero tratar un tema muy controversial que divide a los creyentes. En cuanto a cómo bautizamos, porque hay muchos creyentes que creen que se debe bautizar en el nombre de Jesús. Y nosotros, como saben, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que quiero mostrarles bíblicamente, porque la Biblia no nos da una fórmula que nos obligue a bautizar en el nombre de Jesús, porque tenemos doctrinas falsas de pastores y maestros que quieren usar una sola escritura. Hechos capítulo 2, como la fórmula. Y entonces, cuando termine de enseñar, si tengo tiempo, quiero tomarme un momento para explicar eso para que podamos entenderlo. Así que vamos a repasarlo rápidamente. Hoy me voy a mover muy rápido. Veamos las 3 categorías.
La primera categoría que quiero que veamos es la de purificación. Todos digan purificación. Escríbanlo ahí en Isteri. Bautismos de purificación. Bautismos de purificación. Una referencia a esto está en el libro de Levítico, capítulo 16. En el libro de Levítico, capítulo 16, vemos una referencia a esto. Pero estos son lavados que se requerían para la pureza ceremonial. Así que la letra en su folleto es pureza. Estas eran cosas que la gente hacía antes de entrar al templo. Estos eran lavados. Y como ejemplos de esto, ves en Levítico capítulo 16, versículo 4, él se pondrá la túnica santa y los pantalones de lino sobre su cuerpo. Se ceñirá con el cinto de lino y con el turbante de lino estará vestido. Y luego hace referencia a esto. Estas son vestiduras sagradas. Por lo tanto, lavará su cuerpo con agua y se las pondrá. Así que cuando nos bañamos al comenzar el día, eso no es una forma de bautismo. Cuando tomamos un baño, eso no es una forma de bautismo. Todo eso es simplemente ceremonialmente. Solo estoy tratando de estar limpio, ¿verdad? Así que la primera referencia a los bautismos es a los bautismos de limpieza. Vemos referencia a esto en Éxodo capítulo 30. Si estás tomando notas, en Éxodo capítulo 30 vemos referencias a esto. Versículo número 19. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies con agua de allí. Números capítulo 19, versículo 7. El sacerdote que realizaba el ritual de purificación tenía que lavar su ropa y bañarse antes de regresar al campamento. Así que, primero que nada, estos bautismos de limpieza eran requeridos para la pureza ceremonial. Aquí está la letra B. Estos lavados eran requeridos para la conversión al pacto. Conversión al pacto es la letra B. En la tradición judía, cuando un gentil quería convertirse al judaísmo, se sometía a lo que se llamaba el bautismo de prosélito. Era una inmersión ritual que significaba que habían dejado atrás su antigua identidad y estaban entrando a una nueva comunidad. Entonces, la segunda gran categoría son los lavados que se requieren para las conversiones al pacto. Ahora, estoy pasando por esto rápido porque quiero enfatizar la aplicación. Quiero enfatizar porque esto es importante para nosotros. Esto es importante para nosotros porque tenemos que reconocer que cuando Juan el Bautista empieza a hablar de un bautismo de arrepentimiento, en realidad está apuntando todo esto hacia Jesucristo. Así que todo lo que se hacía ceremonialmente en el Antiguo Testamento es un precedente para mostrarnos a Jesús. Permítanme entonces explicarles la aplicación de estas purificaciones en relación con Jesús. Aquí está la solicitud. Nos está enseñando que necesitamos comenzar cada día con una preparación espiritual. Amén, pastor. De la misma manera, y quiero que lo interioricemos. No te ofendas, no te ofendas. Esta es la base que quiero que todos comprendamos. ¿Gastaste tiempo? No respondas en voz alta. Pero, ¿pasaste más tiempo en la regadera, arreglándote la barba, peinándote, verdad? ¿Pasaste más tiempo en lo ceremonial? Y nos da gusto que te hayas puesto desodorante y te hayas bañado. Pero, ¿pasé más tiempo haciendo eso o más tiempo preparándome espiritualmente para el día? La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en la regadera que en oración. Y algunos de nosotros nos hemos puesto astutos con eso y hemos decidido orar en la regadera. Así que lo que esta primera categoría nos enseña es que antes de revisar mi teléfono, antes de saltar de la cama, debo prepararme espiritualmente para el día. Señor, el Salmo 51, Dios, pon mi corazón en orden. Limpia mi corazón, Dios. Así como ellos, de manera ceremonial, se limpiaban en preparación para vestirse, en preparación para lo que iban a hacer. Piensa en esto, déjame darte la segunda área. La segunda aplicación de esto es que también necesito, porque ya te di ejemplos, que antes de entrar al templo, antes de ponerse la túnica, antes de hacer todo eso, se lavaban, se limpiaban. También está diciendo que necesito examinarme antes de venir a adorar. Examinarme antes de venir a la iglesia. No se trata solo de que yo venga a la iglesia para ponerme bien. Así como no vine aquí en pijama y con mi gorro para dormir.
Y mis pantuflas, Señor, libéranos. La gente que insiste en ir al Walmart vestida así. Ese es otro estudio bíblico para otro día. Porque, ya sabes, a veces pienso, si te das cuenta de que esos son pijamas, ¿verdad? Así como no vine sin prepararme físicamente, este fundamento de la doctrina de los bautismos nos enseña que no debo llegar a la iglesia sin más, sin examinarme primero. No debería llegar al trabajo sin examinarme primero. No es culpa de todos mis compañeros de trabajo que tuve una discusión con mi esposa, ¿verdad? Así que necesito examinarme antes de empezar mi día. Esa es la primera gran enseñanza. Y cuando empezamos a ver lo de examinarnos antes de adorar, déjame decir dos o tres cosas sobre esto rápidamente. Todos sabemos cuáles son nuestros pecados conocidos. Y creo que es importante, y esto es lo que nos enseña el primer bautismo ceremonial, que debo empezar mi día confesándole a Dios cuáles son mis pecados conocidos. Cada día, Dios, antes de estar con ustedes, porque incluso la gente con la que estamos no sabe cuál fue mi pecado anoche, y no necesitas estarte preguntando por el mío. Pero si no me limpio de eso, si no le pido al Señor que me perdone, entonces termino estando delante del pueblo de Dios, con una barrera y un obstáculo que me impide poder expresar completamente lo que Dios quiere que exprese, porque ese pecado crea una barrera. Así que aunque no ande por ahí diciéndote lo que hice mal, por lo menos empiezo mi día diciendo, Dios, perdóname por esto, perdóname por aquello. Creo que lo segundo que nos enseña este asunto de examinarnos a nosotros mismos es que no debemos apresurarnos a entrar en la presencia de Dios. De la misma manera, o sea, no sé tú, pero yo soy una persona de mañanas. Y como soy una persona de mañanas, no me gusta desperdiciar mis mañanas. Así que todas las cosas que más me importan, trato de hacerlas en la mañana. Por eso trato de escribir en la mañana. Trato de proteger mis mañanas. Necesito que mi mente esté en su mejor momento en la mañana, así que trato de no tener muchas reuniones en la mañana porque quiero estar en mi mejor versión. Por eso, no me gusta pasar mis mañanas haciendo cosas que son una pérdida de tiempo. Por eso, dejo mi ropa lista la noche anterior. Así que la noche anterior decido que me voy a poner ese día. Así que cuando me levanto, no pierdo tiempo tratando de decidir qué me voy a poner. Lo que quiero que veas es que no solo salgo corriendo para estar en presencia de alguien. Me estoy preparando para estar en tu presencia. Incluso cuando salgo a enseñar el estudio bíblico, o sea, los jueves son días informales para nosotros. O sea, realmente podría venir aquí a enseñar en pants. Nadie se va a ir de la iglesia World Tabernacle por eso. Pero trato de no hacerlo porque para mí es importante mostrar que me estoy preparando para estar en presencia de alguien. Y cuando entramos en la presencia de Dios, necesitamos prepararnos para estar en su presencia y no solo apresurarnos a estar en su presencia. Así que para los que apenas se están uniendo, estamos hablando de examinarse a uno mismo antes de adorar. Déjenme decir una última cosa sobre esto y luego les voy a dar la segunda gran categoría. Esto significa que tal vez deberíamos establecer un ritmo para nuestra preparación espiritual. ¿Cómo se ve mi rutina diaria? ¿Se ve como oración? ¿Se ve como leer las escrituras? Espero que para algunos de nosotros se vea como leer el plan de lectura bíblica de 2 años. ¿Cómo se ve de manera regular mientras me preparo para estar en la presencia de Dios y en la presencia de otras personas? Si me están siguiendo, digan amén. Muy bien, así que lo primero son los bautismos de limpieza. Esto es Hebreos 6:2, la doctrina de los bautismos, bautismos de limpieza. Ahora, aquí está la segunda categoría. La segunda categoría es confusa, bautismos de confesión. Bautismos de confesión. Los bautismos de confesión son lo que sucede cuando somos salvos. Simplemente lo hacemos. Hacemos esto los primeros domingos en Word Tabernacle. Lo que realmente estamos experimentando es un bautismo de confesión.
Estamos viendo a personas entrar al agua, a la piscina, ser sumergidas en el agua y luego salir de nuevo. Esa demostración en la piscina es una forma de confesión. Esa confesión está diciendo un par de cosas. Y mientras enseño esto, les voy a decir que se acerquen al pastor Cabo o a la pastora Stephanie. Mientras enseño esto, va a haber personas aquí en el salón y en línea que van a pensar, ¿sabes qué? Necesito bautizarme. Algunos de ustedes se salvaron, pero realmente no sintieron que fuera importante. Porque ya enseñé que no tienes que ser salvo para bautizarte, pero te voy a decir por qué sí es importante bautizarse. Y una de las razones por las que es importante es el siguiente punto en su folleto, es que el bautismo en agua demuestra mi identificación con Cristo. De la misma manera que el anillo de bodas de una persona demuestra su identificación con otro ser humano. Amén, pastor. Es importante porque lo que estoy diciendo es que quiero identificarme con Jesucristo. Así que cuando no lo hago, cuando lo profeso como mi Señor y Salvador, pero luego no quiero bautizarme, es posible que en realidad esté diciendo, quiero ser salvo, pero no quiero identificarme con Él. Lo cual sugeriría que, si sientes que quieres ser salvo, pero no sabes si quieres identificarte con Él, entonces necesitas preguntarte a ti mismo, ¿realmente eres salvo? Porque si de verdad estoy salvado, quiero que la gente sepa que soy suyo. Amén, pastor. Entonces el bautismo, este bautismo de confesión, este bautismo de agua, se convierte en una demostración externa de lo que sucede con nosotros interiormente como creyentes. No se trata simplemente del ritual de meterse en el agua. Esto es lo que es. Soy yo declarando quién solía ser. Está muerto en él. Y quien soy ahora ha resucitado de él. Es una identificación. Soy yo. Es dejar que la gente sepa. Es dejarle saber a la gente con la que solía pecar que ya no me identifico con eso. Ahora me identifico con él. Es dejarle saber a él que este espíritu mentiroso ha muerto. Es dejarle saber a la gente con la que chismeaba. El espíritu de chisme ha muerto. Es dejarle saber a la gente con la que solía drogarme. El tipo que solía drogarse contigo ahora está muerto. Porque me he identificado con Jesús y algo más. He resucitado a una nueva vida con él. Así que déjame decirte una segunda cosa sobre el bautismo en agua. La segunda cosa sobre el bautismo en agua es que el bautismo en agua no solo demuestra mi identificación, sino que declara mi devoción. Mi devoción. Todos digan devoción. Declara mi devoción a Jesús. Ve al libro de los Hechos. Vamos a pasar un poco de tiempo en el libro de los Hechos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien, así que vamos a pasar un poco de tiempo en el libro de los Hechos. Ve a Hechos capítulo 8 como punto de partida. Y tengo algunas escrituras que quiero mostrarte en el libro de los Hechos. Así que quedémonos aquí solo un momento. Hechos capítulo 8. Esto es el bautismo en agua. Declara mi devoción a Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 36. Ahora, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que mandó detener el carro. Y tanto Felipe como el eunuco bajaron al agua y él lo bautizó. Así que literalmente, en el momento en que llego a este punto, puedo decirte la razón número uno. La razón número uno. Hay una alberca en el vestíbulo, la fuente de agua. Esa es una alberca en el vestíbulo. La razón número uno es porque creo que algún día en la vida de esta iglesia, la gente vamos a estar afuera, testificando a las personas, evangelizando a la gente. La gente va a decir, yo quiero ser salvo. ¿Sabes qué? Podemos ir al vestíbulo ahora mismo. Puedes ir y bautizarte de una vez. Literalmente no tenemos que esperar hasta el primer domingo. No tenemos que esperar.
Cuando decides en tu mente que tienes una devoción total por alguien, cuando finalmente te das cuenta de que esa persona que pensabas que era la indicada realmente lo es, no esperas para hacer la pregunta. Cuando reconoces que tu devoción está donde debe estar, quieres actuar de inmediato. Así que el bautismo es una expresión de mi devoción a Jesucristo. Déjame darte algunos ejemplos más. Mantén tu Biblia en el libro de Hechos. Mira Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y mira el versículo número 41. Voy a tratar de cubrir esto rápido porque quiero llegar al final aquí. Y luego, esto es Hechos 2:41. Y luego los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas. Mira Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo número 33, es otra referencia a esto. Hechos 16:33, y los tomó en esa misma hora. Todos digan, en esa misma hora. Los tomó en esa misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida él y toda su familia fueron bautizados. Lo que quiero que vean es que el bautismo es una forma de nuestra devoción a Jesucristo. Es una forma de declarar mi identidad en Jesucristo. Así que mi devoción a Cristo debe ser mayor. Por favor, entiendan esto. Sí, cada vez, si vemos 3 ejemplos en el libro de Hechos de personas que se bautizaron de inmediato. Esto es, vemos a este hombre, él detiene el carro. Él está como, ¿sabes qué? Quiero bautizarme. Déjame decirte lo que esto nos está diciendo. Nos está diciendo que mi devoción a Jesús tiene que ser mayor. Mi devoción a mi imagen. Que con quien más quiero identificarme es con Él. Quiero identificarme con Él más que con cualquier otra cosa. Así que esto se convierte en el segundo elemento. Y vamos a ver cómo se aplica esto. Y luego voy a hablar del bautismo final. Y después voy a explicar por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la aplicación de esto? La primera aplicación, y acompáñenme a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, y mientras buscamos Marcos 16, déjenme darles este primer espacio en blanco. El primer espacio en blanco de la aplicación, y quiero hablar de esto un momento, es que debemos amar al creyente más que al ritual. Ahora, esto es importante. Quiero aclarar algunas cosas. Pero si miran Marcos 16:16, el que cree y es bautizado, esto es muy importante. Ahora, quiero que todos vayan ahí. Está en la pantalla. Quiero que vean esto. Vamos a verlo juntos. El que cree y es bautizado será salvo. Ahora, deténganse ahí. Si no tengo cuidado, eso podría sonar como si el bautismo también fuera un requisito para la salvación. Ahora, lean el resto de la oración. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. No dice el que no cree y no es bautizado, porque el único requisito para la salvación es el bautismo. O sea, es la fe. Así que cuando somos salvos, es solo por nuestra fe en Cristo. La evidencia de eso, la prueba de eso, como si realmente quiero ser identificado con Él, es el bautismo. Pero si nunca me bautizo mientras crea, no seré condenado. ¿Ven la diferencia en la oración? Ahora, déjenme detenerme aquí un momento. Hay cosas que pasan en la vida de las personas que pueden impedirles ser bautizados. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Qué pasa cuando una persona está conectada a soporte vital? Vamos a visitarlos al hospital y les decimos, escucha, ¿puedes entenderme? Si puedes entenderme, asiente con la cabeza. Tienen todos los cables puestos y ellos. ¿Me puedes escuchar? Si puedes entenderme, ¿puedes parpadear 2 veces? ¿Confiesas que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida? Si es así, parpadea 2 veces. Si es así, asiente con la cabeza.
Ellos hacen esa confesión. Les quitan el tubo y 20 minutos después mueren, lo que significa que no fueron bautizados. Aún así, están salvos. O si agarramos una botella de agua que trajimos con nosotros, la destapamos y literalmente la vertemos sobre su cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bautizamos. Están tan bautizados como una persona que estuvo allá afuera en la alberca. Así que este es el punto que quiero que tengamos en cuenta en la hoja. Tenemos que amar más al creyente que al ritual. No podemos volvernos tan legalistas con el ritual que digamos: si no eres bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no eres salvo. Tenemos que ser sensibles. Así que si tienes familiares, personas que están en hospicio, personas que tienen limitaciones, lo importante es que profesen fe en Cristo. Y por eso nunca me están siguiendo. ¿Qué tenemos que amar a las personas más que a un ritual? Eso significa que a veces es por expresión, a veces es por derramamiento, a veces es por inmersión. Lo importante es la confesión de fe. Esto es muy importante para la gente en nuestro campus de East City, porque si estás en nuestro campus de East City, sabes que puedes enviar videos de tu propio bautismo. Ahora tenemos miembros en Canadá, ¿verdad? Así que ellos pueden bautizarse en Canadá, en su alberca o donde sea, incluso en su bañera. Ahora déjenme darles algunas otras aplicaciones rápidamente. La primera aplicación la segunda aplicación en la que quiero que nos enfoquemos es esa. Es hora de que todos hagamos pública nuestra fe. Así que el bautismo es yo haciéndolo público. Dile a tu vecino: hazlo público, hazlo público. Vamos, deja de ser un cristiano secreto y di: ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto público. Quiero invitar a todo el mundo. Yo le digo a la gente: invita a tu mejor amigo y a tu peor enemigo a tu bautismo. Invita a la gente que te quiere y a la que no le caes bien. Deja que todos sean testigos de que tú haces público que eres una nueva creación en Jesucristo. La tercera cosa sobre la aplicación de esto es que una vez que recibo a Cristo, lo muestro y demuestro mi identidad y mi devoción a Él. Necesito empezar a vivir mi confesión todos los días. Que una vez que me bautizo y digo que el hombre viejo ha muerto y el hombre nuevo ha resucitado, entonces literalmente mi caminar diario debería ser una confesión. Ok, déjame decirlo así. Algo está mal con la forma en que actúo en el trabajo cuando la gente se entera de que voy a la iglesia y soy salvo. Y se sorprenden. Algo anda mal. Espera, espera, espera. ¿Tú vas a la iglesia? ¿Tú eres salvo? Debería ser mi acción. Si nunca abro la boca, la forma en que actúo debería literalmente convertirse en una confesión diaria. La manera en que trato a la gente debería ser yo, en mi acción, diciendo que Jesús es el Señor. La forma en que interactúo con las personas debería ser una confesión. Jesucristo es la cabeza de mi vida. Así que debería ser una confesión diaria. Mi mamá, literalmente, y justo acabamos de tener el Día de las Madres, y espero que todos hayan tenido un gran Día de las Madres. Cuando mi mamá estaba a punto de partir para estar con el Señor, estaba en UNC Nash. Y te digo, ella dio testimonio hasta que no le quedó ni un aliento. O sea, ella estaba ahí. Ella sabía que le quedaban pocas horas, pero podía hablar hasta el mismo final. Y si llegaba una enfermera nueva, no dejaba que una enfermera nueva entrara sin más. Ella quería saber: mi amor, ¿conoces a Jesús? La manera en que vivimos nuestras vidas tienen que ser, fíjate en lo que acabo de decir, no la manera en que vivo mi vida cuando soy fuerte y todo va bien. Porque a veces destruimos nuestro testimonio cristiano por personas que no son salvas, observando cómo pasamos por lo que pasamos y se preguntan: ¿qué clase de Dios sirves? Que le falta poder para que tengas tanta duda y tanto miedo en medio de lo que estás viviendo. Así que nuestra capacidad tiene que vivirse a diario en nuestra confesión. Y luego, lo último, tiene que vivirse en nuestro servicio. Necesitamos servir a la comunidad como testimonio. Así que no somos salvos solo para decir que somos salvos y seguir con nuestras vidas.
Pero la manera en que interactuamos con la comunidad a través del servicio, todos digan servicio, el servicio debe ser evidencia de que realmente soy salvo. ¿Por qué ustedes regalan comida y sirven comida? ¿Por qué atienden a la gente con la entrega de comida? ¿Por qué hacen esto o aquello? Porque somos embajadores y hemos sido salvos. Y como resultado de eso, hemos sido organizados, mandatados, comisionados, enviados por Dios para poder servir a la humanidad. Así que parte de mi testimonio y mi evidencia debe vivirse a través de mi servicio. Ahora, déjenme darles el último bautismo. Hemos hablado sobre los bautismos de confesión y los bautismos de limpieza. Ahora, aquí está la última referencia. La última referencia es lo que voy a llamar en esta enseñanza bautismos de conversión. Bautismos de conversión. Esto es el bautismo del Espíritu. Ahora, déjenme, primero que nada, bueno, vayan conmigo, 1 Corintios, y no estoy aquí para pelear con nadie. No estoy aquí para, ya saben, no estoy aquí para eso. Ya saben, tú ve y cree lo que tú creas. Pero lo que voy a hacer es darte escritura para lo que creemos. Así que quiero que entendamos algo. No tienes que esperar y quedarte esperando por el bautismo del Espíritu Santo como si fuera una experiencia después de la salvación. No tienes que quedarte semana tras semana con las hermanas de la iglesia hasta que me llene del Espíritu Santo. En el momento de la salvación, en ese momento, soy lleno del Espíritu Santo. En ese momento es un paquete completo. Tiene que ser un paquete completo. Porque no hay nada en mí ni en ti que sea lo suficientemente bueno como para hacernos querer a Dios. Lo que significa que necesito a Dios en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Necesito a Dios en mí que funcione como un lado de un imán. Que cuando el Dios que está fuera de mí, que está tratando de salvarme, termino siendo atraído hacia él antes de siquiera darme cuenta. No porque un día me desperté diciendo, quiero hacerlo, soy tan bueno. Quiero tener una relación con Dios, sino porque el Espíritu de Dios dentro de mí empezó a tratar conmigo y me di cuenta de que necesito a Dios. Así que no sería salvo sin el Espíritu Santo. Así que no es alguien que recibimos después de los hechos. Él es parte del trato. Así que esto es el bautismo de conversión. Déjame decir algunas cosas sobre esto. El bautismo del Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. No en una iglesia local, sino en el cuerpo de Cristo. Así que este es ese tercer bautismo. El bautismo del Espíritu, entonces, en el momento en que tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. No una semana después, no después de haber esperado, no después de haber orado por eso, no después de haberlo buscado. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu somos bautizados en un solo cuerpo. Lo voy a decir otra vez. Porque por un solo espíritu todos somos bautizados en un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto es en el momento de la salvación, ya sea que yo sea negro, blanco, judío, griego, gentil, hombre o mujer. El Espíritu Santo no nos escoge según qué tan perfectos seamos, ni qué tan buenos seamos hablando en lenguas. No, en el momento en que confieso a Jesús, soy bautizado en el cuerpo. Ahora, fíjate por qué esto es importante. Efesios 4:4. Déjame darte 2 o 3 otros pasajes de la Escritura. Efesios 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fuimos llamados en una sola esperanza de nuestro llamado, ¿verdad?
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Este es el bautismo de nuestra conversión, el bautismo como evidencia de que he sido lleno con el Espíritu de Dios. Ahora, déjame decir algo rapidito. No tenía planeado hacer esto. Estoy hablando de que me quedan 7 minutos. Todavía no he llegado al tema principal que quiero tratar, pero esto es muy importante. Cuando tú y yo somos salvos, somos bautizados en el Espíritu. Eso no significa que estoy lleno del Espíritu. Cuando soy salvo, soy bautizado en el Espíritu. Ese es un momento único, bautizado con el Espíritu. Esto es muy importante. Para que yo sea lleno del Espíritu, eso es una decisión diaria. Por eso puedo ser salvo y aún estar atado. Puedo ser salvo y aún ser racista. Puedo ser salvo y aún tener mal corazón. Puedo ser salvo y aún ser idólatra. Porque soy bautizado en el Espíritu, pero se necesita. Así que déjame decirte cómo se ve esto. Cuando soy salvo, soy bautizado en el Espíritu, lo que significa que ahora pertenezco al cuerpo de Cristo. Ser lleno significa que ahora mi cuerpo le pertenece a Él. Por eso puedo ser salvo, ser bautizado en el cuerpo y aún así drogarme el sábado antes de venir a la iglesia el domingo. Y esto es lo que tenemos que entender. Esa persona a la que le hueles la marihuana o lo que sea cuando llega a la iglesia el domingo, cuando la saludas en la puerta, no puedes juzgarlos y decir que no son salvos. Fueron bautizados en el cuerpo, pero no han tomado la decisión continua de seguir siendo llenos por el Espíritu. Así que mi bautismo en el cuerpo sucede en la salvación. Pero el ser lleno del Espíritu es lo que sucede repetidamente. Por eso tú y yo tenemos que trabajar en nuestra salvación todos los días. Ni siquiera me gusta decir todos los días. Necesito trabajar en mi salvación cada minuto porque me conozco, puedo cambiar así de rápido. Me conozco. Puedo, de verdad, puedo cambiar rapidísimo. Necesito decir, Dios, necesito que me cubras en cada momento de este día. Así que mi bautismo en el Espíritu en la salvación es una colocación única en el cuerpo de creyentes, en el cuerpo de Cristo. Mi plenitud del Espíritu es el empoderamiento continuo al que me comprometo para hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y entonces, y esto es muy importante, el bautismo del Espíritu nunca es un mandato porque simplemente se da. Lo que se nos manda es ser llenos del Espíritu. Así que es muy importante que reconozcamos que cuando somos salvos, déjame repasar esto muy rápido. Quiero tratar de dar esta última enseñanza. Así que el bautismo del Espíritu, letra B, produce evidencia en mi vida. Miren Hechos capítulo 10. Vemos algunos ejemplos de esto. Puede que me pase 3 o 4 minutos. Así que si me lo permiten, se los agradecería. Pero si no pueden, me entiendo. Hechos capítulo 10, versículo 44. Esto se está poniendo bueno para mí, amigos. Hechos 10, miren el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los de la circuncisión que creyeron se asombraron, todos los que habían venido con Pedro. Porque el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre todos los gentiles. Porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso alguien puede negar el agua? Para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Y le pidieron que se quedara unos días. Así que cuando el Espíritu está operando en mi vida, produce evidencia. En otras palabras, escúchame, la presencia de Dios es observable.
La presencia de Dios se puede comprobar. Una de las mentiras más grandes que decimos es, bueno, tú no sabes lo que hay en mi corazón. Eso es una mentira. Yo puedo saber lo que hay en tu corazón por cómo tratas a la gente. Puedo saber lo que hay en tu corazón por lo que dices. Lo único que sale de mi boca es lo que hay en abundancia en mi corazón. Así que déjame profundizar en esto por un momento. Dios, tengo que apurarme. Así que debería haber, letra C, una evidencia del bautismo en el Espíritu. Ahora déjame darte la evidencia, rapidito, muy rápido. La evidencia del bautismo en el Espíritu es triple. Número uno es el espíritu de obediencia. Recibí unos cuantos, amén. Ahora te lo dije. No tienes que ser bautizado para ser salvo, pero si eres salvo. Tienes un espíritu de obediencia, lo que significa que si soy salvo y Dios me dijo que haga algo, lo hago. Lo que significa que, aunque el agua no me salva, mi falta de disposición para ser bautizado es una posible explicación de que tal vez no quiero ser bautizado porque no soy obediente. Y tal vez no soy obediente porque no soy salvo. Escúchame. Cuando tú y yo somos salvos, mi primer mandato, mi primera tarea es bautizarme. Jesús dice en Juan capítulo 14, si me amas, guarda mis mandamientos. No andes diciendo que me amas y luego no haces lo que te digo que hagas. Muy bien, espíritu de obediencia. Aquí está el segundo. La segunda evidencia es el espíritu de valentía, que Dios me da la capacidad de superar el miedo. Dios me da la capacidad de arriesgarme a grandes cosas. Cuando el espíritu de Dios está dentro de mí, puedo declarar sobre mi vida que Dios no me ha dado. El espíritu de temor, poder, amor y dominio propio. Así que, espíritu de valentía. Número 3, el tercer espíritu, es el espíritu de fruto. No me digas que he de salvo, porque cuando yo soy salvo, el bautismo del Espíritu viene con eso, lo que significa que el fruto del Espíritu debe venir con eso. Lo que significa que si no hay evidencia de amor, gozo, bondad, paciencia, no hay espíritu. Si no hay fruto en mi vida, podría ser que no sea salvo. Se me acabó el tiempo. Muy bien, necesito 5 minutos. Voy a tomarme 5 minutos. Rápido, gente. Vayan a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Ahora, esto es muy importante. Hechos capítulo 2, miren el versículo 38. Les voy a dar esto bien rápido. Miren Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora, esto es muy importante. Cuando lo tengan, digan amén. Déjenme agarrar mi Biblia. Voy a hacer esto directamente de mi Biblia, rapidito. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que Hechos 2:38 dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Hay enseñanzas falsas que sugieren que esta es la fórmula para el bautismo, que cuando te salvas, debes ser salvo en el nombre de Jesucristo. Ahora, no tengo tiempo para tratar las preposiciones griegas de esto porque no tengo tiempo. Ahora, vayan a Hechos 8. Vayan a Hechos capítulo 8. Si voy a Hechos capítulo 8, versículo 16, quiero ir y tratar de responder esta pregunta para nosotros. Si voy a Hechos capítulo 8, versículo 16. Vamos a leerlo. Ya llegaron todos. No suenen como que ya llegaron. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos.
solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí llegó mi fórmula. Ya es diferente. Bueno, todavía no están ahí. Bueno, vamos a Hechos capítulo 10. Miren el versículo 48. Hechos capítulo 10. Estoy esperando a que lleguen. Cuando lleguen, digan, ya llegué, aquí estoy. Muy bien, una línea, ya están ahí. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor. ¿Cómo va funcionando esta fórmula? ¿Están poniendo atención? Así que cuando dicen, tengo que bautizar en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que hicieron en Hechos capítulo 2, versículo 38. En Hechos capítulo 8, versículo 16, son bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 48, son bautizados en el nombre del Señor. Así que déjenme darles uno más. Vayan al capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5, volvemos al Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Me están siguiendo? Muy bien, ahora, esto es Hechos. Muy bien, ahora, ¿qué tal si revisamos y vemos cómo fue bautizado Jesús? Así que vamos a Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3. Ya casi termino. Necesito 90 segundos. Mateo capítulo 3. Alguien dijo, tómate tu tiempo, pero sé que alguien tiene que regresar al trabajo. Estoy tratando de apurarme. Mateo capítulo 3. Ahora, miren Mateo capítulo 3. Tengo dos escrituras más para darles. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando fue bautizado, Jesús subió inmediatamente. Así que Jesús está presente. Él salió del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron para él y vio al Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Él vio al Espíritu. Y de repente una voz vino del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, así que ese es el Padre. Ahora, vayan a Mateo capítulo 28. Así que cuando Jesús fue bautizado, toda la Trinidad está participando, no solo Jesucristo, no solo el Señor Jesús, no solo el Señor, no solo el Señor Jesús. Mateo, capítulo 28, miren el versículo número 19 y termino. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso bautizamos en obediencia a la gran comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que cuando la gente trata de decirte que esta es la fórmula, esto no es la fórmula para el bautismo.